Buenos días, tardes o noches. Soy la estudiante María Fernanda Flores Cuari. Pertenezco a la carrera de la enseñanza de las artes y el día de hoy me gustaría hablarles sobre la historia que ha tenido la educación en México. Desde el virreinato, para luego pasar al México independiente y después pasar para el porfiriato y finalizaríamos con la Revolución Mexicana. Ahora, una vez dicho todo esto, el propósito del trabajo es principalmente para informar a las personas que no tengan presentes las características que conformaron cada época, al igual que a su vez se busca que el oyente tenga una reflexión, finalizando con la exposición. Ahora, sin nada más que agregar, comencemos. Como se había dicho antes, vamos a iniciar con el virreinato, que es la primera época que presentó México, o mejor dicho, Nueva España, porque recordemos que en esta época era cuando los españoles tenían hasta cierto punto el poder hacia el país. En esta parte vamos a ver cosas relacionadas con la religión, porque pues como muchos saben, anteriormente era la iglesia quien controlaba cada detalle de la vida social, educativa e incluso económica. En esta parte de la historia, los encargados de llevar a cabo la repartición de la educación eran los de rango más alto dentro de la Iglesia Católica, pues decidieron educar tanto a la nobleza como a la población indígena. Sobre estos últimos, a lo largo de la historia, han sido muy discriminados a la hora de tener un camino educacional, pues han sido limitados por la economía que tienen, siendo incluso un problema que se presenta en la actualidad. Volviendo al tema, estos recibían su educación a través de las clases parroquiales que la iglesia otorgaba, aunque claro, antes esta educación era únicamente para expandir la fe cristiana, en donde existía una gran discriminación y una clara preferencia para los nobles, quienes recibían muchos más conocimientos. Las artes también tuvieron una gran parte importante, pues eran usadas para índoles religiosos. Así podían lograr el capturar la atención de las personas para que decidieran el entrar a la Iglesia Católica. Lamentablemente, debo de afirmar que los artistas, tanto músicos, escultores, pintores, bailarines eran hasta cierto punto limitados porque la iglesia, al ser una, eh, ¿cómo se podría decir? Una organización muy rígida, muy cuadrada, no permitían el explorar muchos conceptos, pues todo giraba alrededor pues del dios, de la divinidad, de cómo debería de seguir la sociedad con sus reglas y pues lamentablemente he de admitir que esta parte de la historia no fue muy beneficiosa para nosotros. Y ahora vamos a pasar al México independiente, una época bastante interesante. A partir de que México logró obtener su independencia, el gobierno se enfocaría en marcar objetivos, al igual que estrategias que pudieran mejorar la educación en México, pues era importante que los mexicanos tuvieran conocimientos sobre diferentes áreas. Para esto se buscó elaborar eh, numerosas escuelas que fueran completamente gratuitas y que a su vez tuvieran calidad tanto en las clases como de los maestros. Aquí también se originaron los colegios militares, pías, municipales y para mujeres,
tratando de abarcar a la mayor cantidad de ciudadanos como se había dicho anteriormente. Gracias a estas estrategias y cambios pudimos obtener claras mejorías en cuanto a la igualdad de género, como el establecimiento de la Dirección General de Instituciones Públicas, la promoción del sistema lascasteriano y la promulgación de la Ley de Institución Pública. Ahora vamos a pasar para hablar acerca del porfiriato. Con la llegada del presidente Porfirio Díaz, la educación de la época volvería a cambiar de manera drástica, siendo que ahora la educación se iba a separar por niveles educativos, pasando desde la etapa más temprana, que sería la primaria, hasta llegar a la más tardía, que corresponde a la universidad. Pero entre medio se encontraban la educación media y media superior. A partir de esta división se tendría un mejor manejo en la educación que hasta el día de hoy conservamos, por su eficiencia. En esta época se construyeron instituciones bastante importantes que hasta el día de hoy seguimos conservando, como por ejemplo la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Profesores, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto de Agricultura Regional de Chalco y entre otros. En cuanto al arte, este tuvo una gran influencia en el estilo europeo, teniendo una riqueza cultural también en cuanto al apartado de la música, en donde se comenzaron a hacer populares danzas como la polka, los valses, las óperas y las zarzuelas. También podemos hacer una mención honorífica al apartado arquitectónico, en donde se destacó el uso del estilo neoclásico, muy popular en esas épocas. Pero antes de poder pasar a la última época, es necesario aclarar una cosa muy importante, pues lamentablemente en la época del Porfiriato se haría mucho más notorio la desigualdad en cuanto a quienes recibían educación y quienes no, siendo los de la alta sociedad quienes tenían más oportunidades con mayor preferencia para poder seguir con sus estudios, o sea, que podían iniciar desde la primaria y terminar desde la universidad, cosa que no pasaba con las personas que vivían pues en el campo, quienes muy por suerte lograban llegar a obtener primaria. La razón por la cual comento esto es porque anteriormente mencioné cosas muy positivas, pero a pesar de que con la llegada del presidente hubo cambios muy significativos, también hubieron muchos retrasos. De hecho, podría asegurar de que en cuanto a la igualdad de la educación que había obtenido México desde su independencia, se vio reducido de manera drástica que hasta el día de hoy nos sigue afectando. Y ahora sí, finalmente llegamos a las últimas etapas en las cuales se pueden destacar dos figuras muy importantes para el rumbo de la educación en México, en los cuales se trata de Álvaro Obregón y José Vasconcelos, uno siendo expresidente de México y el otro siendo un exsecretario de Educación Pública. Ellos darían bastantes ideas que iban a cambiar por completo la forma en la cual uno iba a estudiar y los propósitos que el gobierno tenía en cuanto a los estudiantes. Con la ayuda de ellos, se pusieron como objetivos el elaborar una Secretaría de Educación Pública para así poder regular la escuela y el tipo de organización que se llevaba a cabo. La descentralización educativa también sería algo muy importante, pues se trataba de separar finalmente la religión de la educación. Y también se buscaba la expansión de la educación hacia las zonas en donde era imposible llegar. Esto volvemos al mismo tema de antes, en cuanto al porfiriato.
Antes la gente de campo o la gente que vivía en zonas rurales les era imposible el poder conseguir una escuela de calidad y las cosas que aprendían eran nulas o cosas que hasta el día de hoy son como muy básicas. Para ellos el sumar o el dividir era lo máximo, cuando en la actualidad esto es lo que un niño debería de saber. Pero regresando al tema, por suerte se pudo lograr la construcción de la Secretaría de Educación Pública, el que habíamos dicho antes. También se hizo el Congreso Nacional de la Educación Primaria y la universidad, que son como las más importantes, pues una es desde el primero, que son los primeros pasos para el desarrollo de la persona, y el último pues es la formación para convertirse en un adulto funcional para la sociedad. También se tuvo éxito en conseguir la descentralización de la educación y más aparte se logró integrar el artículo número 3 a la Constitución en 1917. Y para acabar, es muy importante remarcar el muralismo mexicano, pues fue la primera expresión artística que tuvo el mexicano para plasmar sus ideas, sus problemáticas y sus disgustos en cuanto a diferentes temas, ya sea político o social. En este arte era puesto en los edificios del gobierno, al igual que escuelas, debido a que los anteriores figuras que había comentado antes, o sea, Álvaro Obregón y José Vasconcelos, aunque principalmente Vasconcelos, estaba fascinado ante este estilo de expresión y arte, y él se aseguró de apoyar para que los artistas fueran en incremento. Y con esto podemos darle fin a nuestro tema. Sin duda alguna fue un tema muy interesante para investigar y para exponer, y espero que el oyente haya podido aprender cosas nuevas o por lo menos el poder reflexionar de una manera más profunda estos temas, debido a que, pues bueno, lamentablemente el mexicano cae en la ignorancia de pensar que la educación es como un castigo, cuando en realidad es una oportunidad para crecer tanto física como mental. Espero que les haya gustado. Mi nombre es María Fernanda y les deseo un bonito día.